Muy buenos días, Vanessa, ¿qué tal estás? Buenos días, Dani, muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien. Oye, Ya iniciando el segundo mes del año estamos. muy bien, muy bien. Oye, fantástico, fantástico. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo webinar. La verdad es que es un placer teneros hoy aquí. Hoy tenemos una asistencia multitudinaria. Durante los próximos minutos seguramente se va a ir incorporando mucha gente. Y vamos a dar un par de minutitos de cortesía, mientras, pues bueno, hoy nos espera una invitada muy especial que ahora la presentaremos. Ella viene de uno de los principales retailers de España y tiene pues una larga experiencia en digital y en redes sociales, y con ella hoy compartiremos insights relacionados con TikTok, con todo lo que nos está, todo lo que nos está aportando esta red social, que es realmente revolucionaria, que ha venido a cambiar un poco los códigos y que desde Epsilon, pues bueno, hemos aportado nuestro granito de arena, midiendo y contextualizando, aportando datos de mercado para entender, ¿no?, cuán grande es la oportunidad y cómo podemos abordarla desde el punto de vista de las marcas, ¿no? Sin más, como hoy es una temática muy interesante y seguro que vamos a tener una charla muy interesante con Vanessa, vamos a ir empezando. Ya se irán incorporando el resto de personas durante los próximos minutos. Y como os decía, ¿no?, el objetivo de la sesión de hoy es poder compartir el ranking de top 135 marcas de TikTok en España, de la mano de Vanessa, ¿no? Vamos a analizar diferentes tendencias, sobre todo vamos a contrastarlas y validarlas con la experiencia de las personas, ¿no?, que lo practican en el día a día, y que mejor que una marca como Leroy Merlin. Y ver, ¿no?, por dónde pues van los tiros, qué podemos mejorar, cómo podemos ir optimizando, ¿no?, cada una de estas estrategias y de estas oportunidades. El formato es el de los webinars clásicos que llevamos a cabo. Vamos a hacer una pequeña introducción cuantitativa para dimensionar la oportunidad, para ver dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Y a lo largo de toda la presentación, por supuesto, sentidos libres de hacer preguntas. Aprovechemos que hoy tenemos con nosotros a una súper experta en la materia para poder pues, preguntarle lo que creáis oportuno. Y luego entraremos en una parte de tendencias, que las iremos también peloteando y contrastando con Vanessa para que nos vaya orientando y guiando, ¿no?, y validando si esas tendencias pues, tienen sentido, si ella las ha practicado, si ha obtenido algún tipo de beneficio. Y ya veréis que será muy interesante. Solo a nivel metodológico, añadir un punto más, y es que este panel contempla el rango temporal de enero a diciembre de 2022, es decir, hemos cogido todo el año 2022, hemos monitorizado esas 135 marcas, y ahora veréis el resultante, ¿no?, de este ranking, que es muy interesante. Pero, como os decía, lo primero, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Vanessa Castro, Social Media Manager en Leroy Merlin. Y nada, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí. Es un Muchas placer. gracias a vosotros, Dani. Un placer para mí también poder compartir esta primera sesión, ¿no?, con esa foto del año completo 2022, que, bueno, como decías, no se trata además solo de una nueva red social que brinda oportunidades a las marcas, como es el caso de la nuestra, sino que también ha agitado, ¿no?, al resto de redes sociales en cuanto a formatos. Yo creo que 2022 ha sido un año para recordar, para quienes nos dedicamos, ¿no?, al mundo de las redes sociales, y obviamente la entrada de TikTok en el mercado ha sido uno de los hitos clave. Sin duda, sin duda. Vanessa tiene una gran experiencia en el mundo digital, un largo recorrido. Cuéntanos un poco, si quieres, de forma muy breve. Llevas más de 10, 13, 14 años, ¿no?, en el mundo digital, has Sí, pasado por todas estas compañías y digamos que en mi tienes... caso, efectivamente, llevo pues unos 10 años, ¿no?, en el entorno en el mundo digital, y concretamente en diferentes marcas y sectores, ¿no?, en los que he tenido la oportunidad de trabajar: telecomunicaciones, entretenimiento, la parte de cosmética, moda, que bueno, al final, desde el punto de vista, ¿no?, del mundo digital y redes sociales en concreto, por supuesto son sectores en los que hay un montón de oportunidades. Desde hace 4 años y medio estoy en Leroy Merlin, como decías, Dani, ¿no?, uno de los retailers, ¿no?, un reto importantísimo, ¿no?, en mi carrera profesional, además. Y bueno, como la parte de social media, no solo como canal de comunicación, obviamente, con nuestros clientes,
sino como oportunidad, ¿no? de acercar a esa parte de la venta, ¿no? Yo siempre digo, está el mundo de redes sociales, pero la parte de social commerce y todas las oportunidades que están brindando las distintas plataformas está teniendo un crecimiento exponencial. Muy bien, muy bien. Además, el caso de Leroy Merlin es muy bonito porque puede hacer ese link entre digital, redes sociales y negocio, y es algo que, bueno, experimentas en el día a día, ¿verdad? Y te está aportando muy buenos réditos, y yo creo que el caso de hoy será muy interesante. ¿Se confirma la teoría de que trabajar en una compañía de retail es de las experiencias más frenéticas que existe, Vanessa? No sé si frenéticas, porque al final, bueno, O todas las intensa, intensa. compañías, afortunadamente, que yo creo que de eso se trata, hay retos, ¿no? Pero sí que es cierto que en nuestro mundo, ¿no? del retail, probablemente lo que es garantizar, ¿no? ese journey de cliente, ¿no? Desde las fases iniciales, atraerle hasta la parte, ¿no? que al final la conversión y la venta es importante, pero no solo quedarse ahí, ¿no? Esa parte de fidelizar, ¿no? a las comunidades, a los clientes. Para Muy bien. nosotros, en Leroy Merlin es algo importante, no quedarnos solo en la venta, ¿no? Sino generar esa fidelidad y construir esas relaciones. Por eso redes sociales, ¿no? constituye una parte muy importante, ¿no? a nivel compañía. Muy bien, fantástico. Muy bien, pues venga, vamos a empezar ya con con los principales datos de este estudio, este análisis que hemos llevado a cabo de todo el año 2022. Y como os decía, se han monitorizado 137 marcas, para ser más exactos, en TikTok. Entonces, la información que nos ha arrojado esta monitorización ha sido enorme, espectacular. 174 millones de interacciones en todo el año. Son datos y cifras realmente espectaculares. Y fijaos los datos de crecimiento, ¿no? Este dato de 174 millones de interacciones crece un 426% respecto al año anterior, lo cual demuestra esa gran tendencia al alza, que va acompañada de ese crecimiento de la actividad. Las marcas también incrementan su presión, es decir, el número de publicaciones que realizan, en un 267%, y también se ve, como podéis ver aquí en esta última redondita, incrementada la eficiencia, ¿no? Es decir, el número de interacciones promedio por publicación se incrementa un 159%. Por lo tanto, una plataforma con un estado de salud óptimo, en crecimiento, en alcance, en interacción y en eficacia, ¿no? En eficiencia. Por lo tanto, bueno, estos datos confirman lo que ya todos sabemos, pero los cuantificamos, ¿no? Le ponemos una medida. Y otro ejercicio interesante que hemos hecho es el de monitorizar todas las marcas de FMCG, gran consumo en España, más retail, que son aproximadamente unas 650, y hemos analizado en qué sectores hay más presencia de TikTok y de cada una de las redes sociales. Y lo que hemos visto es que de momento en estos dos sectores, Instagram seguiría siendo la red ganadora, ¿no? Con un 48% del total cuota de interacción, pero ya le sigue, fijaos, muy de cerca, TikTok, con un 36% de cuota de interacción, ¿no? En muy poco tiempo, TikTok ha sido capaz de posicionarse como la segunda red. Estos datos son, pues, muy sorpresivos. Ya sabéis que hace un año esto no era así, ni mucho menos. Estaría en un 5, en un 10%, que hicimos un estudio ya hace un año. Y bueno, ha crecido un 482% en este sector, en el sector del FMCG. Son datos significativos, ¿no? Siendo pues Twitter la tercera red, que antes era la cuarta, con un 11% de cuota, y la última es Facebook, que está creciendo bastante, como todos sabéis, ¿no? Por lo tanto, la gran novedad, la gran innovación ha sido TikTok, ¿no? Y ¿cuáles son las marcas que han destacado más en esta red social? Pues bueno, vamos a ver primero esta gráfica, que incluye hay dos marcas que han distorsionado por completo el rendimiento. Luego lo veremos sin estas dos marcas, pero veis que la Liga y KFC, pues bueno, son las dos principales compañías con mayor volumen de interacción. Han sido realmente, se han salido del mapa, han hecho realmente un trabajo extraordinario. Una es de fútbol, que esto nos podría cuadrar perfectamente, y la otra, pues bueno, es KFC, que ha hecho un trabajo extraordinario trabajando territorios muy, muy innovadores, como también el humor, conectando con los usuarios de una forma muy simpática, y le ha dado unos resultados espectaculares, ¿no? Si aislamos estas dos marcas, este sería el ranking, el top 40 de esos 135, y veríamos que, pues, la marca que seguiría sería Red Bull, que está haciendo también un gran trabajo. Fijaos que aquí coincide toda la parte de deportes, igual que la Liga.
seguido de Iberdrola, que estaría en cuarto lugar, apoyando también al deporte, pero también apoyando mucho la estrategia de Employer Branding, que hablaremos de ello con Vanessa más adelante, súper interesante. Durex, una red social, una marca que en redes sociales hace años había sido, pues bueno, había tenido un gran protagonismo y había como desaparecido, y ahora de la mano de TikTok ha vuelto a resurgir. Portaventura, Druni, Samsung, Starbucks, Dia, Acciona, ¿no? Colacao, marcas que están creciendo muchísimo. Luego veremos algunos de los best posts. Domino's, Burger King, Carrefour. Fijaos que hay muchísimo retail, ¿eh? Hablaremos de esto ahora con Vanessa. Sephora, Vodafone, Cinesa, también otro, llamémosle punto de venta, retailer, ¿no? Cines. BVA, banca, tenemos automoción. O sea, fijaos la cantidad, la variedad, ¿no? Telefónicas. Y aquí, posición 30, tenemos al Leroy Merlin, ¿no? Que en muy poco tiempo, ¿no? Ahora nos contarás, Vanessa, en muy poco tiempo de actividad habéis sido capaces ya de aparecer en el mapa, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis en esta red social? Pues mira, Dani, acabamos de cerrar nuestros 9 meses en esta red social, con lo cual no llevamos ni un año. Para nosotros es un lujo, además, compartir este ranking, que, como dices, en tan poco tiempo, ¿no? El haber conseguido, pues, nuestro hueco, y sobre todo con las marcas, ¿no?, que están liderando, que para nosotros son grandes referentes. Sí que es cierto que, si bien llevamos 9 meses en la propia red social, yo siempre digo que el proceso comenzó mucho antes. Lanzamos en abril de 2022, pero ¿Ah? la fase previa se remonta a prácticamente inicio de 2021. Fue una decisión y un proyecto que a nosotros nos gusta mucho, además, compartir, ¿no? Porque, bueno, forma parte un poco de nuestro día a día, y la toma de decisiones, ¿no?, que implica entrar en una nueva red social, lo que aparentemente puede ser, pues nos abrimos un perfil y ya está. Nosotros nos lo tomamos como una decisión clave o importante a nivel compañía, o al menos desde nuestra área de marketing, para posicionar nuestra marca en un nuevo medio, ¿no? Y ahí sí que tenemos siempre muy claro, sea TikTok o sea cualquier otro espacio o medio en el que entrar, que seguimos una serie de fases basadas en esa analítica, en esa toma de decisiones, para, pues, salir un poco de esa subjetividad, que al final es nuestro mindset y filosofía desde el equipo de redes sociales de Leroy Merlin, ¿no? Sabemos que trabajamos en un área en la que la subjetividad no puede dar a pie a tomar decisiones, ¿no?, en muchos casos, pues no correctas. Y de ahí que también la importancia de, pues, herramientas como la que trabajamos con vosotros, con Icarus, y cómo está el mercado, nos permite asentar esas bases, ¿no? En esa primera fase, por supuesto, hay una primera reflexión, que es ese seguimiento, ¿no?, que iniciamos a inicio de 2021, tras un 2020, ¿no?, con la pandemia, en el que empieza, pues, ya a generar, ¿no?, ese ruido importante esta red social. Empezamos a analizar un poco, pues, de la mano incluso del equipo de TikTok España, ¿no?, con la información que nos podía trasladar, quién es la audiencia realmente que está detrás. También, dando ese margen, yo siempre digo que hay que dar margen a que las propias redes se asienten en el mercado, que al final estamos, ¿no?, en un contexto muy cambiante, en el que hay redes que entran, redes que salen. Hemos vivido en el pasado muchas redes sociales, ¿no?, que bueno, han entrado con cierta fuerza, y al final sus funcionalidades han sido copiadas o integradas por las principales, ¿no?, expulsando a estas del mercado. Con lo cual, yo siempre digo que es importante dejar un margen y ver cómo se estabiliza la red social, al menos de un año o medio año, en el propio mercado, asegurando que el esfuerzo en entrar, pues, merece la pena, ¿no? Como decía, el análisis de la audiencia, ¿no?, que había detrás era fundamental, por un básico para nosotros, que es entender si detrás de esta red está nuestro público, o bien objetivo, o bien el público, el cliente que tenemos a día de hoy, o aquel potencial que nos puede interesar. En el momento que tenemos esa información, hay un trabajo que es clave, que es entender y hacer ese match con nuestros clústeres de cliente o potencial cliente. Y una vez eso se confirma, es cuando empezamos a dar pasos hacia adelante, ¿no? Pero pongo esto en valor porque al final pueden ser meses de análisis, de Ujú, comentarlo con equipos internos, de ujú. conocimiento del cliente, parte analítica, que es clave y fundamental en estas decisiones. Y a partir de ahí también entender que lo que pide el usuario en TikTok y el tipo de contenido que él espera de las marcas
confirmemos que nosotros se lo podemos dar. Y yo creo que aquí, Dani, está un poco la clave y veremos más adelante de la diferencia, ¿no?, entre las marcas que tenemos en este ranking que lideran con aquellas que incluso pueden llevar 2 años o muchísimo más tiempo en la red social y que todavía no han conseguido ese posicionamiento, ¿no? Yo creo que esa pregunta como marca, ¿no?, que nos tenemos que hacer de ¿yo le puedo aportar? Muy Porque no bien. siempre tenemos por qué estar en todos, ¿no? Entonces creo que es la clara diferencia entre las marcas que podemos compartir estas posiciones y las que no, ¿no? Muy bien. Y luego también llama mucho la atención, ¿no? Analizando el ranking, que marcas que están destacando en TikTok son marcas que están proporcionando, digamos, experiencias físicas en un punto de venta o en un lugar concreto, ¿no? Eso es interesante. Fijaos aquí qué cantidad de marcas, ¿no? Pues retailers o puntos de venta, o incluso lugares como PortAventura y demás. La parte experiencial, ¿no? Es fundamental y sobre todo hacerse esa pregunta, ¿no? Decir, oye, ¿yo cómo puedo aportarle valor al consumidor y realmente si casa o no mi filosofía de marca con lo que esperan de esta red, ¿no? Es muy interesante esa observación previa que vosotros sois, por lo que hemos visto, ¿no?, muy analíticos y muy, analizáis bien las decisiones antes de meteros en cualquier aventura y eso es interesante, ¿no? A nivel de experiencia, de insight, creo que también le puedes aportar mucho valor, ¿no?, a los oyentes hoy del webinar de hoy, ¿no? Fíjate que los mejores contenidos de este año, evidentemente aquí la muestra la distorsiona bastante KFC y la Liga, son contenidos basados en el humor, ¿no? El humor es una plataforma de comunicación que funciona, ¿no, Vanessa, en esta red social, pero esto sí que no, quizás no es válido o aplicable para todas las marcas, ¿no? Totalmente. De hecho, va en línea, Dani, con lo que comentábamos ahora, ¿no? Que esa pregunta de yo como marca, ¿qué le puedo ofrecer, ¿no?, a esta audiencia, a este público que puedo encontrar en TikTok? Aquí está el determinar hasta dónde la marca está manteniendo también su ADN, ¿no? Porque muchas veces, bueno, nos encontramos con casos de se prioriza, ¿no?, el entrar, el estar sí o sí, y con todo lo que implique hasta el punto que puede chocar, ¿no? Incluso el que ciertas marcas me hablen de esta manera o con este tipo de contenido, ¿no? Yo creo que obviamente un KFC lidera y es su propio ADN, ¿no?, el humor, pero yo siempre lo digo, en el caso de un Leroy Merlin, obviamente no podemos enfocarlo, ¿no?, en esa misma dinámica, o no deberíamos, ¿no? Claramente el humor es un valor seguro, no es fácil porque el humor que parece muchas veces que bueno, es sencillo, ¿no?, hacer humor en redes sociales, no siempre. Y bueno, aquí yo creo que es importantísimo siempre cualquier decisión de entrar aquí manteniendo cuáles son los valores de la marca, su ADN, su manera de comunicar habitualmente, que eso no quita y es encontrar ese punto medio, ¿no?, de un poco adaptar ese tono, en nuestro caso, pues reducir ciertas cargas formales, ¿no?, que en otros medios igual teníamos, ¿no?, en el pasado, bueno, aceptando un poco el adaptarse. Fenómeno, fenómeno. Tenemos un par de preguntas. Una de ellas dice si al final del webinar podremos volver a ver el vídeo. Sí, desde nuestra página web, ¿vale? Podéis acceder a la grabación. Esto es una pregunta muy habitual. Y luego una pregunta de dos marcas que no figuran, dice L'Oréal y Garnier. Nosotros, para que tengáis transparencia de cómo hacemos el ranking, este es un ranking dinámico. El año pasado tenía 30 marcas, este año tiene 137 y vamos añadiendo nuevas marcas porque no existe, digamos, un perímetro definido o un ranking que diga, mira, estas son las 1000 marcas que hay hoy en día en TikTok, ¿no? Sino que cada día se van añadiendo, por lo tanto, esto es dinámico y vamos añadiendo marcas sobre la marcha, ¿no? Así que, bueno, no aseguramos que esté el 100% total de las marcas, pero sí que estén el gran grueso, ¿no? ¿Y quiénes son esas marcas que más han crecido, ¿no?, en este 2022 y qué han hecho, ¿no? Pues fijaos, una marca que ha crecido mucho ha sido Colacao. Ellos han apostado por una estrategia en la que el community manager ha tenido un protagonismo muy destacado. De hecho, esta chica se ha hecho incluso hasta famosa. Esto ha sido uno de los cambios de paradigma que hemos visto este año, ¿no?, en el que TikTok pues cambia las reglas del juego, ¿no? Nunca antes en una red social, pues a lo mejor las marcas hubieran apostado tanto por la figura pública de un community manager, pues TikTok se presta a ello. Toda la parte de momentos de consumo naturales, originales, genuinos, esto también ha sido un hit y marcas como Colacao lo han sabido capitalizar muy bien.
Categoría de streamers, fundamental, hablaremos de ello, han sido claves para acelerar el impacto y la difusión de la red y sobre todo algo que nos llama mucho la atención, toda la parte de producto. Es una red social que se presta mucho para hablar de producto, para hablar de nuestro libro y esto tampoco había sucedido quizás, ¿no, Vanessa? Antes de forma tan clara con otras redes sociales, ¿no? Aquí realmente parece algo, fíjate, Colacao es casi todo producto, ¿no? Pero es que otras marcas también, te das cuenta de que están fomentando muchísimo el hecho de hablar del producto y esto a nivel de marketing es una muy buena noticia, ¿no? Total, de hecho, Dani, yo creo que es uno de los principales valores y ventajas de estar en TikTok, que te permite, siempre y cuando, ¿no?, cumplamos esos códigos de contenido lo más fresco y nativo posible, porque eso es algo que es indudable en TikTok, pero que permita hablar del producto de una manera tan directa, pues para marcas como nosotros, marcas de retail, es una clara ventaja. Es una clara ventaja, ¿no? También hay otras estrategias como las que apuesta PortAventura, ¿no? De employer branding, que ahora hablaremos de ello, que vosotros también apostáis muchísimo, ¿no? Poner a los colaboradores, trabajadores en primera fila, ¿no? Y darles mucha visibilidad a nivel de TikTok, la prescripción de influencers, por supuesto, y sobre todo vender la propia experiencia del producto, ¿no? En el caso de PortAventura está muy claro, pero en el caso de Leroy Merlin pues también, ¿no? Es crear esos espacios perfectos en tu hogar y es algo muy experiencial y bueno, luego nos enseñas algunos ejemplos, ¿no? Algunos retailers de alimentación también han tenido muy buenos resultados y el famoso territorio de comunicación de las recetas que había funcionado muy bien en Facebook, en Instagram, en YouTube, pues parece que aquí también funciona, pero con el código de esta bueno, plataforma, que es un código muy diferente, ¿no? Aquí vemos algunas recetas, pues vemos el formato de... Para triunfar estas fiestas. Coge un par de láminas de masa filo y píntalas con aceite. Salmón ahumado, marinera, unos espárragos blancos troceados especiales Campo, queso gorgonzola, selección mundial de día, corta la pasta filo y haz rollitos con el relleno. Melo en el air fryer 5 minutos a 195 grados y ya lo tienes. Aperitivo crujiente de espárragos Campo. Espectacular. Fijaos la producción cómo ha cambiado, ¿no, Vanessa? Respecto a hace, bueno, pues hace unos años, ¿no? Cuando hablábamos de Instagram o de YouTube, que era una producción perfecta, con detalles muy corporativos. Ahora todo el código ha cambiado, es mucho más cercano. Este es un creador de contenido famoso, muy conocido, que trabaja de forma continuada para día y esta ha sido una gran tendencia, ¿no? Seleccionar a embajadores que estén generando continuamente contenido de valor para la marca, ¿no? Los Así es. famosos content Aquí, creators. Dani, lo que apuntas me parece súper importante porque también nos ha animado a las marcas a quitarnos un poco esa carga que, como bien dices, ¿no?, de producción y implica también ciertos cambios en la manera de trabajar, ¿no? Nosotros, al final, pues en otras redes sociales sí que venimos años, ¿no?, de presencia en otras redes, ¿no?, como aparte de Instagram, ¿no?, pero YouTube, con la parte del mundo tutorial, que obviamente para nosotros cambia el código de una manera además brutal, porque implica, ¿no?, cuando decidimos entrar en una red social como TikTok, el asumir y tener bien clara la decisión de que íbamos a aceptar estas reglas, porque al final no se trata de adaptar un spot y ponerlo en vertical en esta red social, ¿no? Entonces, es un punto clave en la decisión de entrar y de estar como lo pide la red, ¿no? Iris nos pregunta, ¿está estudiado qué edad tienen los creadores o community managers detrás de las marcas? ¿Sabemos si son empleados muy jóvenes o no es un must? Bueno, a ver, habitualmente sí, que son de un perfil joven, ¿no? Fresco y dinámico. Por ejemplo, y creo que están por aquí, que nos están hoy siguiendo, está el equipo de Acciona, ¿no? Y bueno, a ver qué opinas tú, Vanessa, pero normalmente la edad suele ser bastante joven. Tienen este perfil, son lógicamente dominan la plataforma TikTok y la usan habitualmente, por lo tanto están adaptados a ese entorno. No es que tenga que ser un must, porque evidentemente aquí todo el mundo tiene cabida. Habéis visto este vídeo de día, ¿no? Pues es fantástico este creador de contenido. Bueno, no es tan joven como a lo mejor una persona centennial, pero oye, pero sí, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, Normalmente yo ser los creo community muy jóvenes.
Lo que comenta Iris es habitual porque es verdad que de los ejemplos que tenemos ahora mismo en el mercado, la mayoría son perfiles que, bueno, se alinean más con edades más jóvenes, ¿no? Que aparentemente no es ese grosso de la comunidad que encontramos en TikTok. Pero yo creo que es más un tema de, depende qué contenido, depende de lo que la marca está ofreciendo. Nosotros, mira, en nuestro caso, en Leroy Merlin, no es una tendencia que todavía hayamos probado, la de poner visible, ¿no?, la figura del Community Manager, pero sí que en aquellos contenidos en los que reforzamos nuestra figura del experto, que va también en línea con la parte de Employer Branding, el usuario en esta red social lo está aceptando muy bien. Entendemos que depende de ese contenido que estamos ofreciendo, si influye o no que aparezcan pues, perfiles de unas edades más jóvenes o más adultas, vamos a decir. En nuestro caso lo vemos con la figura del experto, muchas veces el ver que un experto de Leroy Merlin es el que te cuenta, ¿no?, ese consejo, no es habitualmente o en general de los contenidos que hayamos lanzado gente excesivamente joven, y nos está funcionando. Con lo cual creo que es más un tema del tipo de contenido de lo que estás contando más que tenga que ser mandatorio. Muy bien, muy buen punto. Y luego otra pregunta de Nuria que dice, indicáis que lo que más se ve en esta red es producto. ¿Tiene cabida en TikTok una asociación o una fundación que no vende productos? Por supuesto, porque al final, como veréis luego, o sea, de lo que se trata es de vender el impacto, ¿no?, que estás generando como fundación o asociación y la experiencia que hay detrás y todo el trabajo que hay detrás. Por lo tanto, la respuesta es un sí rotundo, ¿no? Aquí, buen Sí. punto, las causas sociales, toda la parte de lo que está valorando además este tipo de audiencia en TikTok. Nosotros estamos observando, ¿no?, esa parte de el compromiso que tienen ciertos públicos, que es bastante evidente, y cómo reciben, que se ve a través de la interacción, ese contenido relacionado con causas sociales. Ya no vamos a hablar de sostenibilidad también, pero sí que es súper importante, o sea que no hablamos solo efectivamente de producto. Muy bien, muy bien. Y en TikTok también se habla mucho de formación y educación financiera, ¿no? Por ejemplo, el BVA es un gran actor que en este sentido está generando contenidos muy divertidos sobre, bueno, educación financiera, y aquí podéis ver algunos ejemplos, trucos, consejos sobre cómo ahorrar, sobre cómo optimizar tus finanzas y realmente, pues bueno, al final veremos luego algunos datos, ¿no? Pero la gente acude a esta red social incluso para formarse, ¿no? Y para aprender, lo cual es súper interesante, ¿no? Y desde el punto de vista del Leroy, Vanessa, pues bueno, también, ¿no?, estáis apostando por algunas de las estrategias que hemos visto anteriormente. ¿Cuáles serían los grandes pilares por los que estáis apostando a día de hoy? Bueno, nosotros, yo siempre digo que es importante recordar que seguimos en una fase de aprendizaje, porque al final, y es una mentalidad con la que también animo a aquellas marcas que o acaben de entrar o estén decidiendo si entran o no, el no olvidarlo. Yo creo que es algo que en todo el equipo lo tenemos muy claro, pero sí que hemos establecido efectivamente una estrategia inicial, vamos viendo y modulando, ¿no?, un poco cómo lo va aceptando también esta comunidad. Y nos hemos basado en 3 pilares, tal y como entendemos nosotros, ¿no?, nuestra tipología incluso de contenido. Trabajamos bajo las 3 patas que implican toda la parte de contenido hecho por creadores de contenido, con los que ya trabajábamos, incluso no tienen por qué ser perfiles con los que trabajábamos solo en TikTok, sino en otras redes sociales que ya tenemos ese conocimiento previo, toda la parte de influencers. Se nos ha brindado una oportunidad súper potente para nosotros, ¿no?, que es cómo damos más visibilidad al entorno de tienda. Por tanto, es otro segundo pilar que clasificamos como ese contenido que nuestra figura del Community Manager va presencialmente a las tiendas a generar de manera totalmente nativa. Y aquí tenemos un ejemplo de uno de los mejores posts que nos han funcionado desde que lanzamos el canal, que es algo tan básico como 5 cosas que no esperabas encontrar en Leroy Merlin, ¿no?, y que generó muchísimo interés por parte de la audiencia. Y luego, como decíamos, ¿no?, la parte de producto que encontramos, ¿no?, como audiencia que acepta de manera natural, ¿no? Es que están abiertos a ver los productos de las marcas siempre y cuando lo contemos de una forma lo más nativa posible, ¿no? Muy bien. Entonces, sí que es cierto que estamos también explorando y veremos que también las tendencias es algo que no somos la única marca que lo hace,
estamos testando contenidos de otras redes para explorar, ver cómo podemos también, porque se trata de amortizar también el contenido con la parte de Instagram Reels, ¿no? Cómo podemos ayudar y aprovechar también esta tipología en esta red social. Sí que es importante aquí tener en cuenta que no todos no comparamos, ¿no?, estos contenidos entre sí. Cuando hacemos las comparativas de cuáles son los top contenidos que funcionan, tenemos en cuenta en qué tipo de pilar está, ¿vale?, en estos tres ejes, pero de momento vamos viendo que la parte de tips, consejos, trucos, todo aquello que es sencillo, que es quizá lo que en una marca como la nuestra tenemos parte de consejos y trucos que implican más complejidad a nivel de pues, una reforma de un baño, obviamente es más compleja de contar en una red como TikTok, pero sí que trucos de ordenar tu cocina o toda la parte de cómo encender una barbacoa, ¿no?, que tenemos aquí en tips y consejos, y siempre reforzando también esa figura del empleado experto, ¿no?, que es uno de nuestros valores y ADN como marca. Sabemos que nuestros clientes vienen a las tiendas muchas veces con un problema, no a buscar un producto concreto, y cómo TikTok nos está ayudando a llevar esa figura del experto al entorno digital, ¿no?, al journey de cliente digital para reproducir un poco esa experiencia también del mundo físico, ¿no?, en este entorno. Qué interesante, muy bien. Estos son los 6 ejes por los que apostáis. Y aquí lo que podemos ver en esta gráfica serían los principales ejes de comunicación, narrativas y tipologías de contenido que hemos extraído de ese análisis de 174 millones de interacciones y que mejor están, digamos, conectando con las audiencias, ¿no? De estos ejes, ¿no?, que vemos que deporte es el número 1, pero bueno, vemos una gran distorsión debido a la Liga y a Red Bull. Luego vemos diferentes ejes como el humor, hablábamos de producto, hablábamos de creadores de contenido, tips, consejos, situaciones insightful, content creator, recetas, employer branding, trends, challenges, que esto también es algo de lo que hablamos, marketings, mucho Q&A, sostenibilidad. Este long tail, o sea, ¿cómo ves TikTok, ¿no?, a nivel de diversidad de tipologías de contenido? ¿La ves una forma, digamos, muy versátil? ¿Ves que se pueden aplicar muchas de estas tipologías de contenido? ¿Ves alguna, por ejemplo, que sea una oportunidad que a priori, analizando los datos y si analizamos la eficiencia, es decir, la interacción que genera cada cápsula de contenido, vemos que el employer branding genera, fijaos, 61.000 interacciones de promedio por publicación? Obviamente los content creators también, pero esto es lógico porque tienen grandes audiencias, pero fijaos el employer branding, lo que tira, esas situaciones insightful también, el éxito que tienen. Y es muy interesante ver que es una red donde pues la categoría que más destaca no solo son los sorteos, ¿no?, como a lo mejor habíamos visto en otras redes, sino que hay otras temáticas que están teniendo un enganche muy grande, ¿no? Entiendo, ¿cuál es tu punto de vista, ¿no?, en relación a este ranking? ¿Te cuadra? ¿Te cuadra? ¿Cuál es el...? Aquí me cuadra totalmente y además creo que se capitalizan las temáticas, ¿no?, que vemos aquí, el tipo de contenido que más vemos cuando entramos en la red social. Pero sí que pienso que hay temáticas como pueden ser sostenibilidad. La parte de marketing me cuesta más porque al final es verdad que el contenido de TikTok tiene una vida bastante larga comparado con el resto de redes sociales. En nuestro caso, de hecho, hemos hecho alguna prueba vinculada a fechas conmemorativas, nos ha costado más, pero creo que tenemos una oportunidad enorme en desarrollar toda la parte de sostenibilidad, compromiso social. Como decía antes, tenemos unas audiencias detrás de esta red social a las que le importa mucho esto, ¿no?, como decisión de acercarse a ciertas marcas, ¿no?, cómo se responsabilizan en la sociedad de diferentes maneras, y creo que aquí es un eje que aún no hemos encontrado quizá las marcas que mejor lo están haciendo. Creo que hay algunas ya que están entrando en este terreno y aquí tenemos muchísimas oportunidades. Qué bueno, qué interesante. Mira, tenemos 2 preguntas. Una de Eva que dice, ¿qué es una situación insightful? Bueno, una situación insightful es una situación en la que la marca conecta con una realidad o con un sentimiento o un momento en el que el usuario se siente identificado. Un momento, pues a lo mejor en el que Leroy Merlin está generando pues un contenido sobre el hogar, ¿no, Vanessa?
y ahí pues el usuario conecta, ¿no? Con esa situación, con ese momento, pues en tu hogar, en tu baño, en tu momento pues peli, momento salón, momento niños, ¿eh? Eso es una situación insightful. Y luego la otra pregunta, que es muy interesante, a ver qué opinas, Vanessa, es ¿cuál es la cadencia idónea para publicar diariamente en TikTok o semanalmente? Eso es, nosotros lo estamos enfocando más de manera semanal, como decía antes, estamos Ajá. en una fase de testar. Hemos tenido momentos como por ejemplo Navidad, ¿no? Que bueno, hemos generado un poco más de volumen de comunicación del habitual, pero lo que vemos entre 4 y 5 publicaciones por semana y ya es bastante alto, depende en qué momentos también son más importantes para cada marca. Como decía, nosotros Navidad o el momento de verano son claves y contaremos con mucho más contenido, pero nos estamos moviendo en ese volumen, entre 4 y 5. Luego sí que es importante ver con herramientas, nosotros lo trabajamos con Icarus, en este caso con Epsilon, la parte de los mejores días para publicar. Bueno, vamos viendo cómo va performando en nuestro ecosistema este tipo de actividad. Pero entre 4 y 5 de momento ya nos va bastante bien. Muy bien, muy bien. Me hace mucha gracia porque Vanessa siempre, bueno, habla desde la humildad, ¿no? Y de que están en proceso de aprendizaje continuamente. Pero bueno, o sea, ya tiene 100.000 seguidores, que se dice pronto y que además es una red muy agradecida, ¿no? A nivel de captación, porque lo que nos está costando crecer en otras redes bueno, sudor y lágrimas y aquí pues el crecimiento está siendo exponencial. Por lo tanto, bueno, en fin, todo va muy rápido, ¿no, Vanessa? Totalmente. Hay un punto muy interesante que siempre nos cuentas, que es cuáles son los ejes de entrada para las marcas, ¿no? Es decir, muchas marcas ya estáis entrando, pero ¿cuál es un poquito el proceso así de forma, digamos, ejecutiva antes de entrar en las tendencias, que vamos a rebasarlas mano a mano? ¿Cuál es un poquito tu experiencia o la fórmula de tu éxito? Bueno, desde nuestra experiencia y proceso que pusimos en marcha, sí que a la hora de, cuando confirmamos que queríamos entrar porque encontramos ese match, ¿no?, entre la audiencia de TikTok y lo que como marca podíamos ofrecer, el siguiente paso era decidir cómo entramos, ¿no? Ahí sí que hicimos esa labor y un poco de ese benchmark, ¿no?, de marcas que obviamente están liderando y que ya venían con un recorrido, y tenemos muchas marcas referentes para nosotros. Y observábamos 3 ejes, ¿no?, por así decirlo, de cómo habían entrado esas marcas. También tenemos que decir que de la mano del equipo de TikTok España nos ayudó y nos guió en esto. Pero bueno, veíamos marcas que decidían entrar en esta red social única y exclusivamente con la parte de paid media, incluso sin tener sus propios perfiles, porque permiten entrar así, ¿no? Esta era una vía a explorar y que era posible. La siguiente vía, la segunda vía de entrada, que si pasamos, Dani, era entrar a través de creadores de contenido nativos de TikTok, ¿no? Una manera de entrar y ganarte ese posicionamiento de la marca a través ya de estos creadores de contenido que ya se habían pues ganado su fiabilidad, su hueco, su espacio en esta red. O una tercera vía que era entrar únicamente, que sería la siguiente, Dani, ahí está, entrando solo con el contenido que tenemos como propia marca. No significa que sean 3 maneras de entrar totalmente independientes y pueden convivir una con la otra. En nuestro caso sí que decidimos poner el foco en la parte de creadores de contenido y contenido propio de marca desde una perspectiva inicial puramente orgánica, ¿vale? Con ese objetivo de testar, de probar, ver con qué frecuencia, cómo íbamos, bueno, generando ese contacto con los usuarios y también cómo respondían, ¿no?, a nuestro contenido. En nuestro caso activamos primero estos 2 últimos ejes y a partir de ahí, una vez hemos visto qué es lo que mejor funciona, ya hemos activado la parte de paid media. Sí que es cierto que se pueden hacer test en paid media, pero muchas veces hemos visto que hay marcas, y es una realidad, en la que pues, adaptan un spot, le meten inversión y está comprobadísimo, y lo hemos explorado, que efectivamente no funciona en esta red social. Todo el proceso que implicó ese cómo entrábamos, obviamente no lo hace redes sociales solo, y el equipo de redes sociales es imposible y requiere pues, esa puesta en marcha de la mano del resto de equipos, ¿no? Pues desde un equipo legal, ¿no?, para todo el proceso de verificación con la propia red, contenidos, paid media, los propios influencers y, como decíamos, ¿no?, toda la parte del equipo de TikTok España.
Aquí en nuestro caso definimos qué objetivos íbamos a buscar, views, interacción. En nuestro caso ya se ha colado como la segunda red que más interacción genera de todo nuestro ecosistema. Wow. Y como decías, Dani, en 9 meses estamos ya rozando esos 100.000 seguidores, que si bien tampoco es lo más importante en esta red a la hora de consumir el contenido, sí que la velocidad de crecimiento es, en ese sentido, es la primera red social que más crece en 2022. Muy bien, muy bien. Mira, estás respondiendo a Astrid, a una pregunta que nos hace, ¿no? De si tiene sentido pensar en seguidores como en otras redes y cuáles son los principales KPIs, pues ya lo has contestado, ¿no? Las views y las interacciones serían los principales KPIs y los seguidores, pues en esta red son importantes, pero no son el elemento clave, ¿no? Porque puedes llegar a generar mucho alcance sin tener una base de seguidores muy amplia, ¿no? Eso También es. nos preguntan, tenemos muchas preguntas, está la gente súper activa, eso es buenísimo, me encanta. Mira, hay varias preguntas que te voy a lanzar, Vanessa, las vamos a sumar, ¿vale? Porque si no, no podremos llegar al final. Dice, en cuanto a horas de publicación, ¿hay algún prime time, para llamarlo de algún modo, en TikTok? Y luego comenta Nuria, ¿cuántas personas hacen falta en un equipo para poder producir unos 5 TikToks a la semana? Y Lucía pregunta, ¿notáis alguna diferencia de resultados entre vídeos grabados fuera de la plataforma, aunque estén bien hechos, y vídeos grabados o editados dentro de la propia plataforma? Vale, bueno, empezamos justo por la última, porque creo que es importante el tener en cuenta, claro que hay vídeos que pueden funcionar muy bien y estar muy bien hechos a nivel de ser contenido muy natural para esta plataforma, pero sí que es verdad que no está tan vinculado ni a un horario de publicación ni que se haya hecho directamente o no. Sí que es cierto que TikTok, como novedad, suma para mí es un adicional, ¿no? Que hasta ahora no encontramos en ninguna red, que es la importancia de la música. O sea, la importancia del sonido, en nuestro caso, hemos comprobado que no es tanto por el contenido en sí, sino la música que ponemos, que no la elegimos de manera subjetiva, ¿vale? Nos basamos en la herramienta que tiene TikTok para las marcas disponible, en base a las que más se están utilizando, y lo ponemos en marcha con nuestro contenido. Es un elemento más de visibilidad. Lo que hasta ahora teníamos en cuenta con los hashtags en otras redes sociales, en esta red social cobra muchísima relevancia la parte de música y selección de sonido que se le pone detrás. En cuanto a horas de publicación, como decía, en este caso prima la interacción versus la hora que se ha publicado. Al final, no es una red social que se enfoque por cronología en cuanto a publicación, sino por aquellos contenidos que más interacciones se están generando. Y luego, a nivel de, creo que había otra, sobre el equipo, cuántas personas se necesitan. Sí. Al final, aquí nosotros tenemos reproducido cuál ha sido nuestro modelo. En muchos de estos casos de equipos son equipos internos, pero esto puede aplicar a cualquier otro modelo de marca que trabaje con agencias, que trabaje de manera externa con alguna de estas áreas, ¿vale? En nuestro caso, sí que por el tipo de contenido que contamos, tenemos un equipo interno de contenidos y SEO que nos facilita mucho esta parte. Muy interesante, ¿eh? Y muchas compañías están internalizando esta parte, ¿eh? O sea, esto es una tendencia no solo vuestra, sino, oye, a nivel mercado que estamos observando. Y había una pregunta interesante de Lucía que decía, ¿notáis diferencia de resultados entre vídeos grabados fuera de la plataforma, aunque estén bien hechos, y vídeos grabados editados dentro de la plataforma? De momento no es algo que en términos de views hayamos notado, estén grabados o no directamente o fuera. Pero sí que lo notamos enseguida que cuando hemos probado a reciclar contenido de otras redes con una mínima carga de elementos, vamos a decir, corporativos, ¿vale? En cuanto a rótulos, en cuanto a logos, sí que el impacto se ve claramente que es menor. ¿Vale? El usuario de TikTok quiere lo más nativo y natural posible este contenido. Eso sí Muy que lo veo. bien. Hay más preguntas, hoy estáis muy activos, pero bueno, Vanessa, eso es de lo que se trata, ¿no? Dar debate y al final, desde tu experiencia, pues que puedas inspirar a otras personas, ¿no? Mira, preguntas, ¿cómo solventáis el problema de los derechos musicales al tratarse de un perfil de marca? Nos pregunta Alberto. Y esta es súper buena pregunta porque fue una de nuestras primeras preguntas cuando nos lanzamos. Afortunadamente, es una necesidad que compartimos todas las marcas. TikTok ha desarrollado una herramienta precisamente para las marcas y poder entrar y seleccionar, son todo músicas libres de derechos. ¿Vale? Entonces, el equipo entra,
ve todo el listado de canciones, están libres de derechos, hay un filtro para seleccionar por país, porque el tema de derechos hay veces que puede ser estar libre en un país pero no en otro, y a partir de ahí se hace la selección de las top en tendencias de views. Muy bien. Ana pregunta. La tenemos resuelta con el equipo de TikTok. Esto es importante porque al principio esto generó mucha controversia, ¿eh? Lo recuerdo Sí. que no sabíamos muy bien cómo gestionarlo. De hecho, Bueno, por eso resuelto, hablaba tema resuelto. el equipo legal es importante, que fue una de nuestras primeras dudas, de hecho. Y pregunta Ana, ¿el contenido que generáis es orgánico, 100% pagado o con una estrategia mixta? Nosotros hemos optado por empezar siempre, es además un esquema en el que confiamos mucho. Primero empezamos 100% orgánico y a partir de aquellos contenidos orgánicos que mejor funcionan, porque nos lo dice el usuario, y aquí sí que nuestro KPI principal es la interacción, ponemos paid después. Muy bien, muy bien. De todas formas, probablemente es en la red que estamos todavía entrando de una manera más tímida, en la parte de inversión. Estamos probando. Muy bien. Pregunta una de las personas, Vanessa Sánchez, dice, habéis mencionado la colaboración con el equipo de SEO. ¿Cómo lo aplicáis el SEO a TikTok? Interesante. Bueno, al final la parte de SEO tiene un peso y una relevancia importante a nivel no solo TikTok, a nivel de cualquier red social en cuanto a anticiparnos o conocer pues cómo está preguntando el usuario, qué tipo de contenido está interesado en consumir. Nosotros no lo tratamos de manera independiente por cada red social, sino que aquellos insights que nos da el equipo de SEO que están generando búsquedas relacionadas con nuestro ámbito, obviamente, de actividad, las tenemos en cuenta para desarrollar ciertas temáticas de contenidos. Lo hacemos de una manera más genérica y global a nivel total ecosistema de redes sociales que en concreto red por red. Muy bien, fantástico, fantástico. Oye, qué activa está la comunidad. Venga, vamos a entrar con las tendencias. Habíamos preparado 13 tendencias, nos quedan muy pocos minutitos, pero bueno, vamos a centrarnos quizás en aquellas más relevantes, porque podríamos estar hoy, yo creo que la temática da mucho de sí. Y es muy interesante, ¿no? Fijaos, estas 14 tendencias que hemos seleccionado, vamos a volar, ¿no?, sobre ellas. La primera y muy interesante, la de apostar, lo hemos comentado, apostar por mostrar tu producto y tiendas, ¿no? En todos tus contenidos. Esta es una red social que se presta muchísimo a ello, es una gran ventaja y aquí veis ejemplos de cómo Colacao, por ejemplo, Starbucks, otras compañías. O sea, es prácticamente todo es producto, ¿no? Y al final es interesante porque lo que están promoviendo, digamos que despierta la opinión de sus fans y están generando ese efecto de love brand y de comunidad y reforzando lazos, ¿no? Por lo tanto, es buenísimo y las marcas, bueno, creo que tienen que estar muy contentas con cómo está funcionando, ¿no? Vosotros a nivel de producto, que lo has comentado, también, ¿no? Estáis notando, y tienda, por supuestísimo, estáis notando un buen efecto, ¿no? A nivel de respuesta de usuario. Eso es. Y para nosotros es un contenido diferenciador que no utilizamos en ninguna otra red social de todo nuestro ecosistema y que nos está funcionando muy bien desde la parte de visibilidad de tienda. Aquí sí que, como decíamos, el rol de el propio community manager que vaya a la tienda o incluso pues, trabajar directamente con nuestros espacios físicos y equipos de tienda para darnos este contenido es fundamental. Muy bien, fenómeno. Y esto lo podéis ligar, entiendo, también a negocio directo, ¿no? Es decir, aquí lo bueno que tiene esta red social es que tiene un enlace a transacción, a web, a e-commerce, ¿no, Vanessa? Eso es. Y yo creo que, bueno, este año se brindan nuevas oportunidades que para marcas de retail, sobre todo, será clave con toda la parte de TikTok Shop, toda la parte de integrar los catálogos de productos. Nosotros, como decimos, ahora estamos en una fase de trabajar esas primeras fases del funnel, ¿no? De consideración, de posicionarnos en la red, pero sí que el propio TikTok están ya desarrollando, ¿no? Que, bueno, lo han anunciado recientemente en prensa, que para España estará ya disponible este año la parte de integrar el tema de productos, referencias y catálogo. Wow, esto puede ser una revolución, ¿eh? Sí, viene un 2023 interesante, al igual que lo han hecho anteriormente otras redes. Pinterest, en la parte de shopping de Twitter, de Instagram y Facebook, pues al final TikTok se suma al carro. La diferencia de TikTok es que está creciendo mucho más rápido que
que habían crecido otras redes en su momento y que todo es mucho más orgánico, ¿no? Por lo tanto, aquí pueden haber flujos, ¿no?, migratorios de consumidores y de transacciones muy, muy interesantes para las marcas, ¿no? Veremos cómo va este próximo año, ¿no? También hemos comentado que otra gran tendencia es apalancarse en content creators o en tu community manager, que algunos community managers tienen más impacto que algunos content creators, que esto también lo hemos analizado con alguna marca y nos hemos llevado más de una sorpresa, ¿no? Aquí lo importante, ya hemos comentado, pero sobre todo proyectar ese realismo, esa autenticidad, ser muy genuinos y contar con creadores de contenido que adoren tu producto, que lo compren y que ya formen parte, digamos, de su rutina diaria, ¿no? La innovación hemos visto que también es importante y creemos que es una gran tendencia para este próximo año el lanzamiento de nuevos productos, incluso en el caso del Leroy, pues la apertura de nuevas tiendas o la apertura de nuevos corners o innovaciones en las propias tiendas, mostrar el cómo se hizo, enseñar esa funcionalidad nueva de producto, las innovaciones tecnológicas. Y generar mucha expectativa, ¿no?, previa al lanzamiento y bueno, TikTok se presta, ¿no?, mucho para este tipo de fin. También será clave este año aprovechar pues esas creaciones, ¿no?, de contenido y novedades, innovaciones que comentábamos, compartirlas y aprovecharlas con otras redes, como decía Vanessa, ¿no?, amortizar el contenido para poderlo distribuir en otras plataformas. Me parece un concepto muy interesante, sobre todo a nivel de eficiencia y reducción de costes. Aquí vosotros tenéis un plan, ¿no? Eso es, como decíamos antes, ¿no? Forma parte de uno de los ejes o patas que estamos trabajando en esta fase. Insistimos mucho y soy muy, muy insistente, ¿no?, con esta parte de aprendizaje, con ese objetivo, lo que te comentas, Dani, de amortizar. Por experiencias en otros medios, canales sociales que estamos, hay contenido que antes hablábamos de con qué frecuencia publicar. Es que hay contenido que hemos visto en otras redes sociales que nos sigue generando buenos resultados al cabo incluso de años desde que lo publicamos. Hablamos de igual otras redes, ¿no?, como YouTube. Y bueno, aquí se trata un poco de probarlo, de testarlo. De momento, todo aquello que implican trucos o consejos, como decía antes, sencillo, ya no solo por la duración del tiempo, es que es un usuario que quiere ver contenido de temas prácticos, no cosas complejas, ¿no? Y de momento, bueno, estamos viendo que lo están aceptando muy bien. Qué bien, qué bien. Hay una pregunta de Diego que dice, ¿qué nos podrían decir de la participación de bebidas alcohólicas en la plataforma? Bueno, pues de momento las bebidas alcohólicas no pueden participar hasta nueva orden y pues no, como tal, no se puede fomentar ningún tipo de contenido ni dinamizar nada relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas. Por eso decíamos, Dani, ¿no?, la importancia de integrar en el flujo de trabajo a equipos de legal, si son internos Sí, o son señora. externos, pero surgen un montón de dudas de este tipo a la entrada en la red. Sí, señora, sí, señora. Tampoco hay una jurisprudencia al respecto y tampoco hemos visto demandas o problemas, que esto también aquí hay como una especie de nebulosa o vacío legal, pero bueno, es fundamental, como dice Vanessa, hablarlo todo con los equipos legales. Porque hay que andar con pies de plomo, ¿no? Hoy en día ya hemos visto que las redes sociales, y lo hemos visto recientemente con el caso de Shakira, como algo, ¿no?, puede llegar a tener una explosión global a modo de tsunami y tenemos que andar con mucho cuidado, ¿no?, porque nunca se sabe. Otra tendencia interesante son los co-brandings, ¿no? Es decir, cómo multiplicar un impacto o una audiencia a la vez que divido costes. Esto es muy interesante, ¿no?, aliarte con una marca en la propia plataforma. O sea, co-brandings han existido durante los últimos años y la verdad es que funciona muy bien en digital. Aquí veíamos el de KFC con Grefusa, que había funcionado muy bien. Y esta es una línea que puede ayudar a maximizar y multiplicar el impacto, ¿eh? Y además en TikTok, pues bueno, se presta mucho a ello porque conecta con ese driver de innovación, de sorpresividad, de originalidad y creemos que este es un punto también muy interesante, ¿no? Uno de los puntos más determinantes y que sobre todo tiene mucho impacto en la categoría retail o a lo mejor quizá donde opera Leroy Merlin y Vanessa es apostar por el employer branding, ¿no? Es decir, que nuestros propios colaboradores sean los portavoces de marca porque esto genera mayor credibilidad, ¿no, Vanessa? Es decir, que hablen del propio producto o de tips o de recetas o de situaciones insightful de nuevo, ¿no? Las situaciones que generan identificación con las audiencias. Este es un punto potente, ¿no? Sí, yo siempre digo, siempre y cuando la marca dé pie a ello, ¿vale? Y lo permita, pero efectivamente no hay mejor embajador influencer de una marca que sus propios empleados, ¿no? Insisto, siempre que
que la marca y la tipología de compañía lo permitan. En nuestro caso, lo decía antes, ¿no? La figura de nuestros expertos y nuestros empleados entienda que son los que mejor pueden dar a conocer las soluciones, trucos y productos, sin duda en esta red social tienen muchísimo que aportar. Sobre todo enfocado a comunicar esos beneficios, trucos y mostrar el know-how, ¿no? Que los colaboradores, que es mucho, en el caso del Leroy, saben muchísimo los especialistas de cada sección y que puedan compartir su día a día, ¿no? De trabajo, con experiencias. Esto al final acerca la marca al consumidor. Eso es marketing evolucionadísimo, ¿no, Vanessa? Totalmente, ¿no? Un Y sueño, además ¿no? en esta época que estamos, ¿no? Venimos del off, on y vuelta al off, ¿no? Porque la parte de volver al mundo físico y cómo conectarlo con lo digital es una realidad. Nos permite también dar esa visibilidad al espacio de tienda, ¿no? Que al final en nuestro caso sí que sigue siendo el sitio y lugar de contacto principal con nuestros clientes. Al final nosotros no somos un pure player y tenemos muy presente la importancia del mundo físico, ¿no? En nuestro Qué caso, en bueno. nuestras tiendas. Pregunta Juan si has repetido alguna vez algún vídeo que ya hayas publicado en TikTok o de momento no. Como esto sucede a lo mejor en otras plataformas, ¿no? En Facebook sucedió, en Instagram también. De momento, en nuestro caso, no hemos hecho esta prueba. Buen punto, buen punto. Muy bien, muy bien. Otra tendencia importante, ¿no? Es estar muy pendientes de la comunidad, interactuar con los seguidores, respondiendo a todas las preguntas que se generan muchas, ¿no? Y además hay varias herramientas, una en concreto que es la de Hazme una pregunta, que permite a los usuarios pues hacer preguntas, que esta es muy interesante. No sé si la habéis utilizado. Pero bueno, es una funcionalidad que desde el back office, ¿no? La puedes configurar y a partir de ahí generar esas encuestas, esa dinámica. Bueno, tiene un fin a lo mejor de investigación de mercado y de research interesante, ¿no? Sí, hemos hecho una pequeña prueba con Muy bien. este tipo de mecánicas y efectivamente probablemente igual no, el alcance no es enorme, pero sí que da mucha credibilidad y sobre todo que el usuario de TikTok valora mucho cuando la marca está Ajá. respondiendo, o sea, que no es una marca que está lanzando contenido y no interactúa. Tanto a nivel de respuesta de comentarios como a nivel de ve un contenido y damos respuesta con otro, es algo que valora y fideliza muchísimo a esta comunidad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buen punto. Hemos hablado de las recetas, ¿no? Las recetas funcionan muy bien bueno, ese hashtag que comentábamos, hashtag receta suma 15,7 billones de visualizaciones, que es una auténtica barbaridad. Y el formato, pues es un formato súper dinámico, divertido, simplificando al máximo los pasos. Y ha cambiado, bueno, el código y el lenguaje, pero sin duda son contenidos potentísimos. Antes se producían con costes muy elevados a nivel de agencia o a nivel de producción. Hoy todo esto ha cambiado bastante, ¿no? Vosotros apostáis también por este tipo de concepto, ¿no? Receta o llevado al do it yourself o al tutorial, Sí, para ¿verdad? nosotros lo que llamamos receta, pues en nuestro caso es la receta para hacer mejoras en casa, ¿no? O incluso la parte Muy bien, de muy bien. manualidad, vamos a decir. Y sí, aquí tenemos varios ejemplos que hemos trabajado y que nos han funcionado muy bien. Muy bien, muy bien. Al final es aportarle valor al usuario y educar, ¿no? Esto enlaza con la siguiente tendencia, ¿no? De trucos de beauty, ese furor en TikTok está funcionando, vamos, de maravilla. Todo lo que son tutoriales de maquillajes, peinado, rutinas, bueno, maquillajes de ojos, labios, todo esto está en hipertendencia bueno, las marcas que operáis en esta categoría, pues bueno, tenéis que aprovecharlo porque está siendo un auténtico furor, ¿no? Y nos sorprendía mucho porque es una plataforma donde el 94% de los usuarios la utiliza para estudiar, ¿no? Para aprender o para interesarse, informarse en nuevos temas, ¿no? Y esto está siendo realmente revolucionario porque nunca antes había sucedido, ¿no? Con una red social de una forma tan intensa, ¿no? Ese hashtag Aprende con TikTok está presente hoy en día en muchísimos canales y en muchísimos contenidos y desde temas financieros hasta temas de pues, decoración, hogar, como promueve Leroy Merlin, pues están generando pues, contenidos muy interesantes. Aquí la clave es que como marca te conviertas, ¿no? En una fuente de información relevante, creíble,
curiosa y actualizada con las tendencias y aportes contenido, ¿no? Esto es muy interesante. Aquí vemos compañías pues, como Telefónica, BBVA, Leroy Merlin, por supuesto, que estáis promoviendo contenido pues, educativo, informacional y que ayuda a que las personas se desarrollen, ¿no? Esto es un paradigma nuevo también y muy interesante. También apostar por el branded hashtag challenge, ¿no? Y por todas esas dinámicas de challenge que hacen sentir a los usuarios pues, partícipes de una acción y miembros de la comunidad, ¿no? Siempre transmitiendo esa naturalidad y originalidad. Este es un aspecto también interesante, ¿no? Que vemos que está creciendo. Y los challenge, ¿no? No sé cuál es tu punto de vista, Vanessa, pero parece challenge virales, ¿no? Subirte a tendencias que existan, esto es algo que sigue funcionando y funcionará bien, ¿no? En TikTok. No sé si Totalmente. tienes alguna experiencia al respecto. Nosotros todavía no hemos explorado esta parte, pero sin duda hay marcas referentes. Tenemos aquí a los compañeros de Carrefour que lo hacen fenomenal y sin duda yo creo que es una de las claves de esta red social, ¿no? Que además anima a generar esa cadena de interacción, ¿no? entre los usuarios. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos muchas preguntas sobre el tema de las tendencias musicales y los temas legales. Bueno, esto Vanessa ya lo ha contestado, ¿no? Pero parece que sigue generando mucha controversia, ¿no? Y todavía no está claro, ¿eh? Ahí es muy importante, pues bueno, como decía Vanessa, apalancarse en la propia red que tiene TikTok y en el equipo legal, ¿no? Para que te puedan asesorar, eso es fundamental, ¿no? Por supuestísimo, streamers, creadores de contenido, influencers siguen siendo potentes, ¿no? Para dinamizar y acelerar la visibilidad de los perfiles, ¿no, Vanessa? Esto sin duda. Al final creemos que es una de las bases del contenido de esta red social, el poder apoyarse bueno, pues en influencers, ¿no? Es una figura que, bueno, da mucha credibilidad en este espacio. Probablemente ellos se sienten más cómodos muchas veces que las marcas, ¿no? Porque entraron antes. Es una manera, yo siempre digo, una manera más friendly de entrar como marca en este tipo de red social. Pero obviamente no es un mandatory solo para poder entrar en TikTok, ¿eh? Al final Muy hay bien. marcas que optan, esto va con cada estrategia, la estrategia de cada uno, que decida aportar contenido con influencers o no. No tiene por qué ser una dependencia 100% Muy bien, buen de punto, ¿eh? contenido de terceros. Al final tiene que ir con la estrategia general de la marca. Muy buen punto, eso es un muy buen consejo, Vanessa. Bueno, de Y hecho, ya por último, perdóname, ¿perdón? Dani, CC Dime, lo dime. hace de una manera, es su propio contenido el que Ajá, lo hace y ajá, hay ajá. marcas que lo hacen sin apoyarse claramente en perfiles de influencers, ¿eh? Y es totalmente válido y estrategia Sí, ganadora. sí, sí. No, no. Clara estrategia y sobre todo a través de la inteligencia de datos, ver cómo todo eso lo puedes cruzar con tu ADN y tus objetivos de negocio, ¿no? Y luego acabamos con esta última tendencia, que es sacarle una sonrisa a tus seguidores y a tus usuarios, ¿no? Una encuesta nos decía que el 41% de los usuarios de TikTok afirman que levantarles el ánimo es clave para motivarles a realizar una compra, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que poder animar a los usuarios a través de esta red. Esto es muy interesante, ¿no? Y es una verdad como un templo, ¿no? Por lo tanto, hemos de lado el humor, la alegría y ese punto simpático, evitando caer en bueno, en ese corset, ¿no? Quizás más publicitario, marketingiano del que venimos en los últimos años. Por lo tanto, oye, acabemos con esta tendencia, ¿no? Enfocada en esto, en las buenas Que vibraciones. aquí, Dani, me gustaría solo puntualizar que no tiene por qué ser humor, es decir, sacar una Ajá. sonrisa o sacarla, Sí, sí, que es sí. algo que hay una diferencia, ¿no? Al final, para mí es una de las tendencias más importantes a tener en cuenta al final en redes, partiendo de la base de ese rol, ¿no? Que le da el usuario a la propia red. En este caso es entretenimiento. Se evade entrando en la red para consumir contenido y obviamente si le sacamos una sonrisa, que no significa hacerle reír a carcajadas, que eso es ya el extremo también de humor, que vemos que funciona muy bien, pero que si hay marcas que no se sienten cómodos o no es su ADN, ¿no? En el territorio de humor, que es algo que pasa a muchísimas marcas, no quiere decir que no se pueda trabajar esto. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y muy buen punto, Vanessa. Bueno, hemos llegado al final del webinar.
Aquí tenéis el mapa, el resumen de oportunidades, que es muy interesante, es decir, cómo podemos enfocar el tiro. Luego también es muy importante la parte de refuerzo de análisis, ¿no? De seguimiento de cómo bueno, va funcionando la estrategia y validando si los contenidos que estamos realizando son adecuados. Entonces ahí la parte de inteligencia de datos, ¿no? También es fundamental, Vanessa, entiendo, ¿no? Y para vosotros es una pieza clave, ¿no? Bueno, para nosotros es la base, como decía al inicio, de cualquier decisión, por pequeña o grande que sea. Al final sí que es algo que tenemos integrado en nuestra manera de trabajar y obviamente pues herramientas de medición como tenemos la suerte de trabajar con vosotros, la parte de Icarus, nos da esa visión, ¿no? Que yo siempre digo, no hay verdad absoluta y no hay estrategias mejores o peores, al final tienen que ir alineadas con la marca, pero sí que sirvan un poco de guía de qué es lo que está demandando el usuario, ¿no? Entonces, al final se trata de ser objetivo y tomar decisiones sin la parte subjetiva a veces que en el mundo de redes sociales pues es más habitual que pueda surgir, ¿no? Que me gusta más a mí o que le gusta más a otro y bueno, al final es el usuario, ¿no? Que tiene que decidir. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, sí, súper de acuerdo. Bueno, tenemos alguna preguntita más. Nos quedan, lo hemos alargado 4 o 5 minutos porque hemos tenido una avalancha de preguntas. Aprovechad mientras Diego preguntaba, dice, ¿es necesario tener una especie, o sea, existe el Business Manager en TikTok o cómo funciona esta operativa de gestión, ¿no? A nivel de publicidad, de paid y demás, para los que no lo sepan. Y nosotros lo integramos en el mismo modelo que tenemos con el resto de redes sociales. O sea, lo tratamos como una red social más. Entonces, aquí el mejor consejo es, si estáis en más redes sociales en las que activáis esta parte de Pay, hacerlo de la misma manera, en el modelo que sea, tanto con equipos internos como con agencias de medios externas. Muy bien. Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, vamos a cerrar aquí el webinar. Como siempre, en nuestra web podréis ver la grabación. Ha sido súper interesante. Agradecer muchísimo a Vanessa por bueno, participar en esta sesión que ha generado, digamos, mucha expectativa. Han habido muchas preguntas y seguro que irá cambiando mucho, ¿no? En un año veremos este estudio, pues qué datos nos arroja, veremos en qué punto se encuentran el resto de redes y bueno, veremos también Leroy dónde está, ¿no? Que seguro que habréis crecido una barbaridad porque estáis haciendo un excelente trabajo, ¿eh? Sí, yo creo aquí, Dani, que como decíamos, tenemos ya 2022 ha sido un reto para todas las marcas, ¿eh? Que también es lo que disfrutamos más, ¿no? Que nos pongan a prueba y bueno, también es verdad que con los cambios de algoritmos, de formatos, estamos hablando hoy de qué tipo de contenido que igual en 6 meses cambia, ¿eh? Así que bueno, nos espera un 2023 súper dinámico que Sí. bueno, de esto van las redes, Sí, sí, así sí, que iremos. totalmente, totalmente. Pregunta a un asistente dónde poder ver el vídeo en nuestra web, ¿eh? Nuestra web, en la sección webinars y estudios. Desde ahí podréis volver a ver el vídeo en unas horas, en cuanto esté ya descargado. Bueno, pues Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo. Muchísimas gracias a todos por el interés que habéis mostrado en participar y en hacer tantas preguntas. Y seguimos por aquí conectados, ¿de acuerdo? Por LinkedIn y por el resto de redes sociales. Así que hasta pronto, ¿eh? Que tengáis muy buen inicio de año y nos volvemos a ver prontito. Muchas gracias. Adiós, Gracias a Vanessa. todos. Chao, chao. Chao.